Correcto. Compañeros, buenas noches. Estamos dando inicio a la sesión 1 del dominio 3 de el curso de admisión en educación básica 2024-2025. El dominio 3 indica una maestra, un maestro que construye ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, los niños y adolescentes. Sí, así es, maestra. Está dentro del criterio o el criterio 3.1. Prepara el trabajo pedagógico para lograr que todas las alumnas y los alumnos a su cargo aprendan. Las lecturas asociadas dentro de este criterio son características clave de las escuelas altamente efectivas, el aula diversificada, educación y diversidad cultural. El día de hoy tenemos con nosotros a la compañera Ruth Gabriela, que está con nosotros, y voy a compartir pantalla con todos ustedes para presentar a la maestra Ruth. La licenciada Ruth Gabriela Galicia Granja tiene la formación de licenciatura en pedagogía con una experiencia laboral de docente frente a grupo primaria Emiliano Zapata de 2 años, docente frente a grupo y orientación preparatoria oficial 229 Miguel de Cervantes, 2 años, docente frente a grupo preparatorio oficial 353, 1 año y 6 meses, docente frente a grupo primaria José Martí, 2 años, directora escolar de la secundaria oficial 123 Emiliano Zapata de 3 años y directora escolar de la primaria Miguel de Cervantes actualmente. La compañera Ruth Gabriela Galicia Granja tiene varios cursos, dentro de los cuales los más importantes y los últimos son prevención de la autolesión y el suicidio, evaluación diagnóstica para las alumnas y alumnos de educación básica, proyecto de vida y permanencia escolar, Microsoft Teams, aprendizaje remoto híbrido y principios de planeación didáctica. La compañera Ruth Gabriela el día de hoy estará trabajando con nosotros la sesión número 1 del dominio 3, el criterio 3.1. Características clave de las escuelas altamente efectivas. Maestra Ruth, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Le doy la bienvenida a este curso, aunque también ya nos ha apoyado en otro momento, y valoro inmensamente su apoyo y su trabajo con nosotros. Compañeros, vamos a dar inicio a la sesión. No omito comentarles, le comentaba a la maestra Ruth que el día de hoy tengo una actividad en un rato. No voy a poder estar en toda la sesión, voy a estar en el inicio, pero la maestra Ruth queda como anfitrionía de esta sesión y espero obviamente que esta sesión sea de provecho para todos nosotros y les agradezco infinitamente su presencia y su participación. Maestra Ruth, bienvenida. Adelante, por favor, con su tema. Ya tiene la anfitrionía y puede usted compartir pantalla. Termino de compartir y le cedo la sesión.
Maestro, no se escucha. Un signo de admiración. Permítame. Sí. ¿Tiene usted prendido su teléfono? Maestra Ruth, buenas noches. ¿Ya pudo activar su micrófono? Su micrófono está inactivo en la computadora, maestra, si me hace favor de prenderlo. Donde dice un mute. Una observación, maestro, no se escucha el audio, no sé si hay algún inconveniente en la activación del Sí, sonido. tenemos un inconveniente técnico. Denme un minutito, por favor, para resolverlo, por favor. Buenas noches, compañeros. Pues bueno, como lo comentaba el maestro Serafín, el día de hoy pues vamos a ver las características claves de las escuelas efectivas. Voy a intentar compartir pantalla para poder dar inicio. Ok, en esta parte de las características de las escuelas efectivas, pues bueno, Maestra Gaby, sí, perdón, nuevamente aquí, de Metiche. Si le da usted más abajo, donde están los tres puntitos de la presentación, ajá, ahí hay a ver, ¿puede subir un poquito más la pantalla? No tanto, sí, eso es. Ajá, le da donde están los tres puntitos. sí, Ahí donde está a un ladito hay un símbolo le que doy en tiene pantalla flechitas completa. diagonales para que se vea la pantalla Ajá, completa. Le da clic. ok, correcto. Ahí está. Gracias, maestra. Sí, de nada, maestra. Bueno, les comentaba, en esta parte, pues bueno, vamos a ver lo que son las características de las escuelas efectivas por Simons, Hillman y Mortimer. En este documento, compañeros, pues se surge o se da a través de diversas investigaciones que se realizaron dentro de un mismo contexto, en el cual existen escuelas que han sido más efectivas que otras, ¿no? Y de ahí surge pues esta investigación para pues saber qué es lo que las lleva a esta efectividad, ¿no? Que independientemente de que están en un mismo contexto, hay escuelas que no cuentan con la efectividad necesaria, ¿no? Y hace pues imperativo que pues se haga este análisis, ¿no? ¿Qué es lo que tienen estas escuelas para lograr la efectividad en cuanto a los procesos educativos? Y pues bueno, vamos a empezar con esta parte donde nos dice que la efectividad es un término neutral, implica elegir entre valores contradictorios y sujetos al debate público. Las metas están relacionadas con la equidad y la excelencia. Los estudiantes
sugieren 3 características importantes, ¿no? Dentro de esta parte de la efectividad, pues lo vemos o nos lo plantean, que estas características pues son la clientela, ¿no? Que nos hace referencia a los niños, pero no a cualquier niño, ¿verdad? Sino a los niños pobres y las minorías étnicas, aquellos contextos que son vulnerables, que no tienen las mismas, el mismo acceso, ¿no? A ciertas posibilidades. Se enfocan en lo que son destrezas en lecturas y matemáticas. Y la equidad, ¿no? Donde los niños pobres deberían de alcanzar los mismos niveles que los de la clase media. Esto significa que, pues bueno, tenemos que dar dentro de esta efectividad o de estas escuelas efectivas, brindar las mismas oportunidades tanto a los niños que no tienen los mismos niveles que la clase media o que son vulnerables. Y pues bueno, aquí nos dice que Mortimer ha definido una escuela efectiva como aquella donde los estudiantes avanzan más de lo que podría esperarse, considerando sus características al matricularse. ¿Qué quiere decir esta definición? Pues que bueno, no nos vamos a enfocar o nuestro objetivo no va a ser tanto con los niños de un nivel a lo mejor medio, ¿no? O niños que tienen un aprendizaje de acuerdo a su edad, de acuerdo a su desarrollo, sino la efectividad se va a medir a través de la capacidad que nosotros desarrollamos dentro de nuestra institución para poder desarrollar estas mismas habilidades de los niños de clase media que desarrollen los alumnos que no cuentan con estas mismas oportunidades, digamos que nuestros alumnos vulnerables. Y para esto, pues nos desarrollan lo que son 11 puntos, 11 líneas, que son el liderazgo profesional, la visión y objetivos compartidos, ambientes de aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje como centro de la actividad escolar, la enseñanza con propósito, expectativas elevadas, reforzamiento de responsabilidades de los alumnos, colaboración hogar-escuela y una organización para el aprendizaje, ¿no? Este documento se centra en desarrollar cada uno de estos puntos, que son los elementos esenciales que nosotros necesitamos desarrollar dentro de nuestras escuelas para lograr una escuela efectiva. Y pues bueno, vamos con la parte, bueno, con el primer principio que nos habla de liderazgo profesional. Este liderazgo profesional nos habla de que tenemos que, obviamente el líder, quien dirige la escuela, en este caso los directivos, tienen que ser firmes y dirigidos, lo cual nos va a llevar a obtener un enfoque participativo y obviamente profesionistas sobresalientes. En esta parte, nos dice, cuando hablamos de firme y dirigido, es una vez que se constituye un equipo de maestras capaces de trabajar hacia la efectividad. La estabilidad tiende a recuperarse en las escuelas secundarias efectivas. Quiere decir que, bueno, todo va a partir de un buen liderazgo, que el líder, el director en este caso en las instituciones, tenga la capacidad de guiar a los profesores a estos objetivos, ¿no? Que sean claros y precisos, pero también hacerlos formar parte de este proceso. No solamente va a ser unidireccional, sino este trabajo tiene que ser colaborativo, participativo, en el cual se tome en cuenta la opinión de todo el colectivo para lograr pues los objetivos que se pretenden. Y por ende, pues también hablamos de los profesionistas sobresalientes, ¿no? Esto implica que se involucre y conoce lo que sucede en el aula, incluyendo el currículo, alumnos. Muestra un perfil de altura y conversa con los docentes. Es lo que les decía, este líder pues tiene que ser profesional, obviamente tiene que contar con los conocimientos, las capacidades, el dominio sobre el currículum y las estrategias para de esta manera podérselo transmitir pues a los docentes y poder guiar un buen trabajo.
En el punto 2 nos habla sobre la visión y objetivos compartidos. Aquí nos habla de la unidad de propósito, que nos hace referencia a tener sentido de comunidad. Elementos de la comunidad tales como el trabajo cooperativo, comunicación efectiva y metas compartidas han sido identificados como cruciales para todo tipo de organizaciones exitosas, no solamente las escuelas. Recibirá una gran influencia en la medida que funcione como un todo coherente. Se incluye un compromiso común con la calidad de todos los aspectos de la vida escolar, claras prioridades organizacionales. Lo que les comentaba, ¿no? Tienen que tener un propósito claro, estructurado y concreto. También nos habla sobre la consistencia en la práctica. Aquí nos habla del reforzamiento positivo, seguimiento de los avances, expectativas establecidas por la escuela. En esta parte, pues tenemos que, bueno, en este caso el director y hasta entre los mismos compañeros reforzar todos aquellos elementos de una manera positiva. Ya nos hablaban de esta retroalimentación que a lo mejor podemos visualizar a través del error, ¿no? Porque fallando, sin embargo, no le damos un énfasis negativo, sino todo lo contrario. Lo utilizamos como una herramienta de aprendizaje. También hablamos de lo que son los seguimientos, ¿no? No solamente es dejar las tareas por dejar las tareas, sino simplemente es ir viendo cuáles son los avances y en qué momento es necesario realizar un reforzamiento o una retroalimentación. Y pues las expectativas establecidas por la escuela, ¿no? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión de la institución? ¿Hasta dónde queremos llegar como institución? Y también nos habla de la colaboración y trabajo colegiado. Toma de decisiones que considera los docentes sentido de propiedad, sentido de pertenencia. En esta parte es muy importante generar en nuestros docentes, principalmente los que llegamos a tener una función directiva, este sentido de apropiación, de pertenecer a la escuela. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros generamos ese sentido, pues los maestros cambian su visión ante la institución, ¿no? La hacen propia, por lo tanto, van a dar lo mejor de sí por el cumplimiento de los objetivos, propósitos, las visiones y las misiones de la escuela. Y pues bueno, también nos habla sobre lo que es en este libro sobre los ambientes de aprendizaje. Estos temas con referencia a lo que son ambientes de aprendizaje, pues son temas que se consideran fundamentales en la nueva escuela mexicana, ya que tiene como principio la inclusión, por lo que va dirigido a los más vulnerables. Lo que decía, que yo voy a seguir destacando. Obviamente no los voy a dejar a un lado, ¿verdad? Los alumnos que son regulares. Sin embargo, pues mi enfoque va a ser también en aquellos alumnos que no tienen las mismas condiciones de aprendizaje y se va a medir mi efectividad de acuerdo al avance de estos alumnos. Por eso se basa en este principio, pues, de inclusión. Y cuando hablamos de los ambientes de aprendizaje, pues nos habla de una atmósfera ordenada, de un ambiente de trabajo atractivo. Cuando hablamos de ambientes de aprendizaje, quiere decir que es el lugar donde nosotros llevamos a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, pues hablamos de la creatividad que tiene el docente para habilitar su aula de una forma creativa, de una forma inspiradora, en la cual nuestros alumnos se sientan cómodos, se sientan seguros para llevar a cabo este proceso. Entonces, esta parte pues es esencial dentro de nuestra práctica como docentes para poder pues asegurar, ¿no?, estos procesos de enseñanza. En el punto 4 nos habla de la enseñanza y el aprendizaje como centro de actividad escolar. En esta parte, pues nos habla de lo que es la optimización del tiempo de aprendizaje. Cuando hablamos de optimizar el tiempo,
Derivado a todas las circunstancias que ya tenemos como antecedentes, que venimos pues de una pandemia, donde las necesidades de nuestros alumnos pues son ahora mayores respecto al aprendizaje, porque esta pandemia pues nos llevó a un rezago considerable dentro del sistema educativo. Sin embargo, pues aquí entra esta optimización del tiempo, ¿no? Y nos dice que es el uso entre el uso eficiente de medidas de tiempo de aprendizaje y los resultados y el comportamiento de los alumnos, como advirtió Carroll en 1989. No la voy a ver en 40 minutos y no puedo exceder ese tiempo. La calidad del tiempo que nosotros estamos brindando al proceso de enseñanza-aprendizaje. También nos habla del el énfasis académico. Aquí en esta parte, pues nos hace referencia a diversas investigaciones que han señalado la importancia de la cantidad como de la calidad, las cuales, excepcionalmente efectivas, tienden a enfatizar el dominio del contenido de enseñanza. En este punto es muy importante, compañeros, porque nos habla de la capacidad de nosotros que tenemos como docentes, principalmente para organizar todos aquellos contenidos. En este caso, bueno, la nueva escuela se llaman contenidos PDA, que vamos a abordar de acuerdo a las necesidades de nuestros alumnos. Entonces, es importante que pues el profesor, al momento de estar frente al grupo, haga un buen diagnóstico para poder identificar cuáles son las necesidades de mi alumno y poder identificar cuáles son los contenidos esenciales y así pues eliminar toda aquella paja que a veces llegamos a tener dentro de los contenidos que nos pueden ofrecer los planes sintéticos. Ahora bien, ahorita con lo que es la autonomía curricular, pues nos permite, ¿no?, esta flexibilidad de nosotros poder seleccionar los contenidos que son necesarios de acuerdo a nuestros contextos. Esta parte de optimizar este aprendizaje, ¿no? Al seleccionar a partir de los contextos del diagnóstico que yo tengo en mi grupo, qué contenidos son necesarios, qué contenidos puedo modificar para lograr el aprendizaje y el aprovechamiento de nuestros alumnos. Cuando hablamos del enfoque en el aprovechamiento, este nos hace referencia a que está basado en el aprovechamiento, influye positivamente en la efectividad escolar y se enfatiza en 4 aspectos relevantes. Tiempo institucional dedicado al aprendizaje, identificar la cantidad de tareas, actividades que se van a realizar, el tiempo efectivo de aprendizaje bajo la supervisión institucional y el tiempo de aprendizaje para las diferentes materias, ¿no? Nos habla que este enfoque, para aprovecharlo, pues tenemos que tener una buena organización para poder abarcar cada uno de los tiempos que requerimos y hacerlos productivos. En el punto 5 nos habla de una enseñanza con propósito. Y esta enseñanza con propósito, pues nos habla de una organización eficiente, claridad de los propósitos, lecciones estructuradas, prácticas adaptables y desafío intelectual. Cuando nosotros hablamos de la organización eficiente, pues nos hace referencia a la importancia de preparar las clases con anticipación. En esta parte de nosotros preparar las clases con anticipación, pues esta nueva modalidad que nos ofrece la nueva escuela mexicana, pues nos habla, ¿no?, de que es importante a la parte de la planeación y 2 PDA que yo haya elegido a través de mi diagnóstico para poder pues plasmarlos, ¿no?, dentro de una planeación y poder establecer el plano didáctico, ¿no?, que es donde viene pues toda la secuencia de cómo voy a aplicar o llevar a cabo esos contenidos. También nos habla de la claridad de los propósitos. Dentro de la claridad de los propósitos,
nos dice que el aprendizaje efectivo ocurre cuando los maestros explican claramente los objetivos de la lección desde el inicio. De hecho, dentro de este nuevo enfoque que nos da la nueva escuela mexicana, igual hace mucho hincapié que los alumnos deben de conocer los propósitos de los proyectos que van a realizar. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el sentido? Debido a que ahora una de las líneas de este nuevo programa es que los alumnos sean críticos y reflexivos, pues iniciamos desde aquí, ¿no? Que ellos conozcan cuál va a ser el objetivo, el propósito de dichas actividades. Nos habla de lo que son lecciones estructuradas y nos dice que en la reseña de 1990 se hizo hincapié en la técnica efectiva de cuestionamiento, donde las preguntas se estructuran con el fin de llamar la atención de los alumnos en los elementos claves de las lecciones. Existe mejoría en resultados a través de métodos sistemáticos de enseñanza, con preguntas abiertas y respuestas de los alumnos, seguidas de retroalimentación del maestro. La enseñanza estructurada promueve la efectividad. ¿De qué manera? Pues aclarar lo que debe ser aprendido, dividir el material de enseñanza en unidades manejables para los alumnos, abundante material de práctica donde los alumnos utilicen corazonadas y estímulos. Evaluar regularmente el avance con retroalimentación inmediata de los resultados. En esta parte, pues nos habla de cómo debemos de estructurar cada uno de estos elementos al momento de nosotros realizar una planeación o elaborar un proyecto en el cual pues el proceso es lo importante, en donde nosotros como docentes tenemos que tener claro pues obviamente el objetivo, qué materiales y herramientas vamos a utilizar. Aclarar en esta parte, estimular a los alumnos, ¿no? Que no solamente ya no somos dadores de información, sino los alumnos se vuelven partícipes de este proceso. Y pues evaluar regularmente el avance a través de una evaluación formativa con la finalidad de brindar las retroalimentaciones pertinentes en los momentos necesarios. Cuando hablamos de una práctica adaptable, nos habla del reforzamiento por medio de reconocimiento. Es una oportunidad clave para comunicar altas expectativas. Lo que les comentaba hace un momento. Aquí en esta parte nos habla de reforzar el éxito a través del reconocimiento de las actividades, los logros que tienen nuestros alumnos, pero también lo podemos utilizar a través o como una herramienta o una estrategia, hacerlos reflexionar sobre el error. ¿Dónde nos estamos equivocando? ¿Por qué es que pensamos que esta era la respuesta correcta? Y a partir de esa reflexión, pues empezamos a incitar a los alumnos a que ellos reflexionen sobre el por qué, el cómo, y los hacemos partícipes de esta parte y de este reconocimiento, que le equivoca mejorar. Cuando hablamos del desafío intelectual, nos dice que es una causa común del bajo aprovechamiento de los alumnos. Es la capacidad de estimularlos. Esta expectativa no estaban influidas solamente por consideraciones académicas, sino también por el grado en el cual era un placer enseñar a un niño o a un grupo, ¿no? En esta parte, pues, nos habla de la práctica que nosotros llevamos a cabo en relación a qué tanto desafiamos a nuestros alumnos, ¿no? Recordemos que nuestros grupos, y ahorita lo vamos a ver más adelante con el siguiente tema, pues son diversos, tienen diferentes formas de enseñar. Y aquí entra esta práctica que se adapta, que nuestra práctica en el aula se lleve a cabo en relación a esa heterogeneidad que tenemos en el mismo grupo. Y que sea un placer tanto enseñarle a un grupo como tal vez tengamos que dedicarnos a enseñar a este niño que a lo mejor no comprende las cosas tan fácilmente, tiene un ritmo de aprendizaje más lento, ¿no? Y sin embargo, pues podemos aprovechar cada uno de estos elementos para generar un estímulo en ellos, ¿no?
En el punto 6 nos habla de lo que son las expectativas elevadas. En esta parte de las expectativas elevadas, pues es este sentido que nosotros damos cuando las escuelas logran que el alumno llegue más allá de su desempeño. O de lo que nosotros esperamos, para que ellos, dentro de su proceso, de su camino, dentro de nuestras aulas, pues puedan alcanzar un objetivo mayor a lo que nosotros esperábamos o hasta ellos mismos, ¿no? Hasta lo que ellos mismos se sentirían capaces de lograr. Comunicación de las expectativas. En esta parte, pues, es comunicar, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero lograr en ellos? ¿Cuál es la expectativa que yo tengo de mi grupo, de mis alumnos? Para que ellos sepan cuál es el objetivo que debemos de lograr o alcanzar. Y pues nuevamente nos habla del desafío intelectual. Y pues bueno, aquí nos ponen una frase que considero que es importante resaltar y nos dice, trata a una persona como es y seguirá siendo lo que es, pero trátala como puede llegar a ser y se convierte en lo que está llamada a ser, ¿no? Y creo que con esto se resume este punto, ¿no? Es importante que nosotros no homogenicemos a nuestros alumnos en el sentido de que, bueno, es que Pedrito solamente tiene ciertas capacidades, ¿no? Sin embargo, pues ya no va a llegar a más, ¿no? A veces dentro del aula nos encontramos con algunos casos de alumnitos que son, pues sí, que tienen problemas de aprendizaje, ¿no? Y en algunas ocasiones, como maestros, pues llegamos a perder la esperanza sobre ellos y los tratamos de acuerdo a sus capacidades. Sin embargo, pues esto pues es un error, ¿no? Aquí nos pide que al contrario, lo tratemos de acuerdo a las expectativas que podemos generar en él, para que él salga, ¿no? De esa parte. A lo mejor es falta que creen que no tienen la capacidad, que a lo mejor en casa pues les hacen mucho énfasis en sus errores de manera negativa. Y pues en nosotros podemos hacerlos que esta situación pues sea diferente, ¿no? A través de las expectativas que nosotros planteemos en ellos mismos. En el punto 7 nos habla del reforzamiento positivo, nos dice de la disciplina clara y justa y de la retroalimentación. Aquí ya no voy a ahondar mucho debido a que, bueno, nos habla de una disciplina clara y justa, ¿no? Todos nuestros alumnos los debemos de tratar de la misma manera y ser lo más justo ante las situaciones que se deriven dentro de nuestra aula. Y pues nuevamente nos toca el punto de la retroalimentación. Este punto de la retroalimentación lo vamos a ver en todo lo que se habla sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y principalmente dentro de lo que son la evaluación formativa. Nos hace mucho hincapié que es importante y es esencial retroalimentar en cada momento el proceso que llevan nuestros alumnos. En el punto 8 nos habla del seguimiento de los avances, que también es importante dentro de esta parte de las escuelas efectivas, debido a que tenemos que tener el seguimiento del desempeño de nuestros alumnos, pero también comunicarlo. No solamente es yo tengo mi registro, tengo el seguimiento y solamente es para mí como maestro, ¿no? Este seguimiento también se lo tengo que dar a conocer a mi alumno con la intención de reforzarlo y también de darle a conocer al padre de familia el seguimiento, el avance o no avance que tiene en nuestro alumno, para que también pues, puedan apoyarnos en lo que nosotros necesitamos. Y cuando hablamos de la evaluación del funcionamiento de la escuela, pues aquí, bueno, esta parte también se puede hacer digamos que de una manera colectiva, derivado a que la evaluación no solamente es propia del director, ¿no? Obviamente también el director tiene la función, ¿no? De indicar a los maestros cuáles son los avances, cuáles son las áreas de oportunidad, realizar sugerencias. Pero de la misma forma, los docentes,
pueden hacer la misma retroalimentación hacia el directivo. Y esto nos va a llevar pues a tener esta efectividad o tener buenos resultados. En el punto 9 nos habla de los derechos y responsabilidades de los alumnos, ¿no? Hay una realidad, ¿no? Los niños no solo son sujetos de derechos, sino también de responsabilidades. A veces dentro de nuestra práctica docente, pues nos encontramos con una diversidad de situaciones en la cual los alumnos pues desconocen, ¿no? Conocen muy bien sus derechos, porque eso siempre nos los van a enfatizar ante cualquier situación, condición. Sin embargo, cuando hablamos de responsabilidades, pues desconocen, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades de ellos como alumnos? Y pues bueno, aquí nos hace referencia de 3 procesos. En el primer proceso, pues nos habla de elevar la autoestima del alumno, ¿no? Parte de nuestra práctica, pues es esa función de que nosotros tenemos que tratar de motivar a nuestros alumnos, ¿no? Les decía que si a lo mejor tienen un autoconcepto negativo de ellos, pues hacerles creer que están equivocados, ¿no? Que ellos pueden lograrlo, lo que ellos quieren, siempre y cuando. En el proceso 2 nos habla de las posiciones de responsabilidad. Cuando hablamos de estas posiciones de responsabilidad, pues, ¿qué tan responsable se hace el alumno de su propio aprendizaje? En los planes anteriores que manejábamos, pues siempre se responsabilizaba solamente al maestro, ¿no? De la parte de si el alumno aprendía, no aprendía, ¿quién tenía la responsabilidad? El maestro. Y aquí nos lleva, en la nueva escuela, pues a que la responsabilidad es una responsabilidad, digámoslo de esta manera, compartida, en la cual el alumno también se hace conocedor de ese aprendizaje y forma parte de ese proceso de aprendizaje mediante la reflexión crítica del mismo proceso. ¿Y cómo lo llevamos hasta ese punto al alumno? Pues a través de la retroalimentación, de los seguimientos y de una evaluación formativa. Cuando hablamos del proceso 3, pues habla del control del trabajo, ¿no? ¿Qué tanto nosotros dentro de nuestras áreas de trabajo, nuestras aulas en la escuela, pues tenemos este control, ¿no? Pero este control se va a derivar de la organización de nuestras actividades, de que tengamos una planeación bien estructurada. Y pues también que establezcamos reglas dentro de nuestras aulas, perdón, ya no son reglas, son acuerdos de convivencia dentro de nuestras aulas para llegar a un trabajo efectivo. En el punto 10 nos habla de la colaboración hogar-escuela. Esta es parte igual fundamental de los principios de la nueva escuela mexicana, derivado de la participación de los padres en el aprendizaje de sus hijos. Cuando hablamos de esta parte de la colaboración hogar-escuela, pues en la Ley General de Educación, en el artículo 4, nos habla que las escuelas son centros de aprendizaje comunitarios. No podemos excluir la participación de los padres. Y también nos menciona en el artículo constitucional 31 que los padres tienen la obligación de llevar a sus hijos a la escuela y ayudarlos en el desarrollo de las habilidades de los niños. En este punto, pues es importante la integración y de igual forma es uno de los principios. El trabajo que se realiza dentro de las escuelas a partir de la nueva escuela mexicana es un trabajo colaborativo entre padres de familia, comunidad escolar y su comunidad. Son partícipes de todo este aprendizaje, no quedan fuera de él. Y bueno, como último punto, nos habla de una organización para el aprendizaje, ¿no? Aquí nos habla sobre la formación y actualización del personal académico en la escuela. Creo que cuando nosotros como docentes elegimos esta carrera y sabemos que vamos a ser formadores de personas, de individuos,
pues una de nuestras características debe de ser que debemos de estar abiertos a la constante formación y actualización, ¿no? Dentro de nuestras escuelas. Cuando hablamos de la actualización del personal académico en la escuela, pues bueno, ya para aquellos maestros que logren obtener un lugar dentro del sistema educativo, pues nos bajan, ¿no? Diversos cursos, en los cuales nosotros podemos ingresar para situaciones que se dan dentro de nuestro ámbito educativo y pues la preparación, la formación constante que debemos de tener. Entonces, les decía, ¿no? Es ese compromiso que nosotros tengamos como docentes y obviamente también parte desde el liderazgo, que tenga esta formación, estos conocimientos y poder motivar también a los maestros a que continúen con pues este tipo de formaciones dentro de las escuelas. Y pues bueno, con esta parte, bueno, concluyo lo que corresponde al primer tema, que va en relación a las características claves. Estas son las 11 características que requerimos dentro de nuestras escuelas, tanto desde el liderazgo, los docentes, los alumnos y padres de familia para lograr escuelas pues altamente efectivas. Y les decía, primordialmente el enfoque que nos da este tema pues va dirigido a que nos medimos en efectividad de acuerdo al avance que tienen nuestros alumnos que son vulnerables, que presentan menores oportunidades que a lo mejor la mayoría de ellos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, compañeros. No, creo que no, ¿verdad? No, maestra, todo bien. Por el momento no, maestra, gracias. Ok. Bueno, pues procedo al siguiente tema que nos habla sobre un aula diversificada. Ella nos habla de ciertas características que van a llevar las aulas diversificadas, o a qué nos referimos con un aula diversificada. Y comenzamos a partir de esta pregunta. ¿De dónde saco el tiempo para la enseñanza diversificada? ¿No? Cuando nosotros ya estamos en práctica, ya estamos dentro de un aula de clases, pues sí, solemos preguntarnos, ¿no? Pues sí, ¿no, maestra? O sí, director, tú me pides que yo atienda las necesidades de todos mis alumnos porque sabemos que son alumnos diversos, que son no tienen la misma forma de aprendizaje, que algunos tienen problemas de aprendizaje, que algunos tienen necesidades especiales, ¿no? Esa es alguna de la diversidad con las que nosotros nos encontramos dentro del aula. Sin embargo, pues partimos, ¿no? De lo que es la organización, ¿no? De ese diagnóstico que hablábamos hace un momento, de cómo construir esta parte. Y pues bueno, aquí nos dice, ¿no? Constrúyete una carrera, intenta ser mañana mejor que hoy. Nunca des por acabado el aprendizaje en este oficio, ¿no? Y aquí retomo lo anterior. Es muy importante que todas aquellas personas que nos encontramos en este camino de la docencia, pues no olvidemos que el aprendizaje es fundamental. Nosotros como maestros nunca dejamos de aprender y no podemos estar estáticos, derivado a que pues siempre tenemos que estar en constante actualización por las necesidades y las exigencias que presentan nuestros alumnos, ¿no? Cada ciclo escolar vamos a tener grupos diferentes, diversos y con necesidades, pues igual, distintas. Y para esto, pues nos habla de algo que en la consideración 1 nos habla de enseñar, tiene que ver con aprender y que aprender tiene que ver con llegar a ser. Y que hacer historia tiene que ver con construirse una vida, ¿no? Y hago énfasis en esta parte que dice aprender tiene que ver con llegar a ser, ¿no? Lo que les decía, el aprendizaje tiene que ser parte
de nuestra vida diaria, de nuestros rituales, ¿no? Dentro de nuestra práctica docente. En el punto 2, dentro de este libro, nos habla sobre cómo escribir tu propia historia como profesor día tras día. Pero este punto no nos lo maneja, que este proceso nosotros lo vamos a llevar en solitario, lo vamos a llevar de forma individual, ¿no? Este crecimiento lo vamos a ir llevando al lado de, pues también, ¿no? Del apoyo de un compañero, ¿no? De nuestra profesión en cada momento, de estarnos ayudando, de formar equipos de trabajo, de realizar trabajos colaborativos. En el punto 3, pues nos habla que en las clases diversificadas los profesores hacen posible que el estudiante a medida que crece y se desarrolla, compita consigo mismo, ¿no? Dentro de nuestras clases diversificadas, les decía, vamos a tener pues esa diversidad de alumnos. Sin embargo, nuestras actividades tienen que ir en relación y función para que todos aquellos alumnos sean partícipes del proceso, sin que ninguno se quede afuera, y que el desarrollo que vaya teniendo o el avance que vaya teniendo los lleve a una exigencia más allá del objetivo logrado, ¿no? Siempre enseñarles a que deben de ir por más, no solamente lo que nosotros les damos en ese momento. En el punto 4 nos habla sobre los profesores que proporcionan, sin suponer que el mapa de carreras de aprendizaje del alumno es idéntico al otro. Lo que les decía, diversificar también nuestras estrategias, ¿no? Cuando hablamos de alumnos auditivos, visuales, kinestésicos, pues bueno, desde ahí tenemos una gran diversidad, ¿no? Y tenemos que tener diferentes estrategias para nuestra práctica para poder atender cada una de esas necesidades. En el punto 5 nos habla de trabajar para garantizar que tanto los estudiantes aventajados como los más retrasados y los intermedios trabajen más de lo que esperan inicialmente. Alcanzar metas por encima de sus expectativas y saben que implica esfuerzo, riesgo y éxito personal, ¿no? Tenemos que enfrentar a nuestros alumnos a salir a lo mejor de esa zona de confort en la que a veces pues también llegan a caer, ¿no? Derivado a, pues les decía, ya sea situaciones en casa, situaciones a lo mejor con el maestro anterior, falta de motivación, etcétera, ¿no? Nosotros los debemos guiar a que ellos se exijan, ¿no? Más de lo que ellos creen que pueden lograr. Y bueno, cuando hablamos de lo que son características de los docentes o las características que deben de tener para atender un aula diversificada, pues nos dice que utilizar el tiempo de manera flexible, recurrir a una amplia gama de estrategias, lo que les decía, no podemos homogeneizar una sola estrategia para todos, constantemente tenemos que estar cambiando las estrategias para abarcar las necesidades de los alumnos. Aliarse con sus alumnos, ¿no? Que no nos vean solamente, como les decía, esa parte, damos las indicaciones, quienes somos los que decimos el que tienen que hacer, ¿no? Sino que ellos se apropien también y se sientan parte del mismo proceso. No hace encajar a fuerza a sus alumnos, ¿no? No obligamos al alumno a encajar en lo que yo quiero que el alumno haga, ¿no? Por eso hablamos de una flexibilidad. Yo no puedo forzar el aprendizaje, ¿no? Por ahí nos decía, ¿no? También tenemos que, a veces cuando los alumnos no tienen sed, y me refiero a la parte de cuando decimos que los alumnos no quieren aprender, ¿no? Mi alumno no tiene sed, pues bueno, vamos a generarle esa sed, ¿no? Esa necesidad de aprender. Nosotros como docentes somos estudiantes de nuestros estudiantes. No hay nadie más que va a conocer a nuestros alumnos, a nuestro grupo, que nosotros, que el maestro que está frente a grupo, ¿no? Y esto pues a través de diferentes igual estrategias, ¿no? Les decía, aplicamos un examen diagnóstico, aplicamos diferentes pruebas, test de aprendizaje, en algunos casos pues
algunos test socioemocionales, ¿no? Con la finalidad de conocer cómo se encuentra nuestro alumno. Y esa es una realidad. No hay mejor conocedor que nosotros como docentes de nuestros propios alumnos. Los docentes son artistas para ayudar a sus alumnos, ¿no? Cuando hablamos de ser artistas es porque tenemos la capacidad de crear, de innovar, de interpretar, de crear ambientes de aprendizaje diferentes, atractivos, ¿no? Para nuestros alumnos. No intentan una instrucción estandarizada, ¿no? Ya al día de hoy, pues eso hablaba de las viejas prácticas, ¿no? Yo creo que cuando nosotros estábamos estos docentes, los cuales solamente nos daban las instrucciones, nos decían qué teníamos que hacer y nosotros teníamos que realizar las cosas tal cual y ellos nos los pedían, ¿no? En esta nueva escuela mexicana, pues no, ya somos, les decía, un conjunto, ¿no? Ya tanto alumnos como maestros pueden interactuar, pueden opinar para mejorar el proceso de aprendizaje. Parten de una visión coherente del currículum y una enseñanza motivadora, ¿no? Cuando hablamos de una versión coherente del currículum, pues aquí viene mucho la parte de cuánto nos apropiamos nosotros de estos planes sintéticos, de lo que dictan, ¿no? Los propósitos, los perfiles de egreso, qué queremos lograr con nuestros alumnos, ¿no? ¿Qué nos plantea esta nueva escuela en cuanto a currículum? Y pues les decía, ¿no? Siempre estar motivando de forma constante a nuestros alumnos. Se preguntan qué es lo que hay que modificar en la instrucción, ¿no? Si nosotros estamos dando una indicación y nos damos cuenta que nuestros alumnos como que no les está quedando claro, pues buscamos la forma de hacérselos o darles la indicación de una forma clara o precisa. De hecho, a veces hasta adaptamos nuestro lenguaje al lenguaje que ellos manejan, pues a veces para darnos a entender, ¿no? Porque a veces tendemos en ser muy conceptuales y creemos que pues ellos van a comprender, ¿no? Nuestro lenguaje, cuando a veces pues tenemos que hablar en el lenguaje de ellos también, si así lo necesitan. Aceptan que aunque hay muchos puntos en común, los alumnos presentan diferencias esenciales, ¿no? En las aulas diversificadas esto va a dar, ¿no? Encontrar, identificar, estar conscientes que nunca vamos a tener un grupo homogéneo, siempre va a ser heterogéneo. Cuando hablamos, bueno, en este otro punto nos habla sobre el profesor, se centra en lo esencial, ¿no? Les decíamos, hablar de lo que es articular, lo que los alumnos necesitan. La claridad del profesor hace posible que los estudiantes menos dotados se concentren en capacidades y nociones fundamentales. Garantiza que los estudiantes más avanzados destinen su tiempo a manejar ideas más complejas, en lugar de seguir trabajando sobre cosas que ya saben, ¿no? Aquí nos habla que tenemos la claridad y tenemos la posibilidad, ¿no? De llevar a nuestros alumnos que son menos dotados a que desarrollen sus capacidades básicas, las capacidades necesarias para que puedan seguir avanzando, ¿no? Y en el caso de nuestros estudiantes que son ya avanzados, pues los llevamos a exigirles un poquito más allá, ¿no? Que ya sus actividades sean más complejas. El profesor, estudiantes, currículum e instrucción culmina en el crecimiento personal de cada aprendiz. En esta parte, pues nos dice, ¿no? Que todo este proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros llevamos a cabo día a día, pues va a culminar con una sola cosa. No es en relación al contenido o todos los contenidos que yo haya abarcado o que haya cumplido con los contenidos que vienen en mi plan sintético, porque de hecho esa ya no es la meta, ¿no? Al contrario, se maneja como orientaciones de contenidos, que el objetivo es qué tanto creció mi alumno, qué tantas herramientas a través de los contenidos que yo seleccioné, a través de los proyectos que yo realicé,
qué tantas herramientas yo le pude brindar o ellos adquirieron mediante esta práctica para llevar su día a día, ¿no? Entonces, pues ese es uno de los puntos esenciales, ¿no? ¿Qué tantas herramientas tiene nuestro alumno al final del ciclo escolar que lo haya llevado a un crecimiento personal, más que intelectual? En el siguiente punto, pues nos habla del profesor, contempla las diferencias entre estudiantes. Los niños no tienen problemas para aceptar un mundo en el que no somos idénticos. Ellos no buscan este tipo de igualdad, pero anhelan la sensación de triunfo que les produce ser respetados, valorados, cuidados e incluso halagados, al conseguir objetivos que creían que estaban más allá de sus posibilidades, ¿no? Comprende que la mejor manera de atender las necesidades comunes consiste en contemplar las diferencias individuales. Sexo, cultura, experiencias, código genético, nuestra constitución neurológica, qué tanto influyen en lo que aprendemos y cómo lo aprendemos, ¿no? El educador acepta a sus alumnos tal y como son y esperan que dé de sí lo máximo posible. Nuevamente, ¿no? La visión que nosotros y las expectativas que nosotros les proyectamos a nuestros alumnos sobre lo que creemos que pueden llegar a lograr, ¿no? Y cuando nos hablan de esta sensación de triunfo, pues entra esta parte que nosotros somos esas personas con toda motivación, ¿no? Porque hay que hablar que tenemos, pues, existe una realidad dentro de la educación, pues no sé si aquí en nuestro país o de manera generalizada, ¿no? Pero también hay compañeros, ¿no? Que pues no, a lo mejor se equivocaron de carrera, no era lo que esperaban, no era lo que buscaban, ¿no? Y en vez de buscar esta igualdad o darles esta sensación de triunfo, pues les dan todo lo contrario, ¿no? Una sensación de frustración, donde no se sienten respetados, valorados, ¿no? Y entonces cuando nosotros hablamos de estos principios para una aula diversificada, pues vamos a hablar de que nosotros vamos a darles esa sensación, ¿no? De que lo pueden lograr, reconocer sus pequeños logros o grandes logros, ¿no? Y esto, pues con la finalidad de motivarlos a llegar pues más allá. Y bueno, dentro de esta parte hablamos de la enseñanza y la evaluación son inseparables. En este punto, pues nos dice que su propósito es proporcionar día a día información a los profesores en ciertas áreas. Ajá. El proceso de enseñanza, les decía, no va peleado con la evaluación, simplemente son parte de, ¿no? Y van de la mano. Cuando nosotros hablamos de una evaluación diagnóstica, es para conocer a nuestros alumnos. Cuando hablamos de una evaluación formativa, es porque estamos valorando el proceso, avances o no avances que lleguen a tener nuestros alumnos durante el mismo. Y pues bueno, nos llevan a que la evaluación no viene al final de la unidad, es saber de qué disponemos hoy para comprender en qué vamos a modificar la instrucción del día de mañana, ¿no? Esto recae en la evaluación formativa, ¿no? El seguimiento que nosotros les damos a nuestros alumnos con la finalidad de ir realizando esta retroalimentación, estos ajustes que a lo mejor pues teníamos planteada una estrategia de aprendizaje, pero estamos viendo que pues los resultados no van o no van a ser los que nosotros esperábamos, pues entra la flexibilidad para poder nosotros realizar la modificación y adecuaciones para lograr, ¿no? Estos objetivos de aprendizaje. Por eso nos hablan, ¿no? De modificar la instrucción del mañana. Se puede realizar en diálogos, debates, revisión de cuadernos, fichas, listas de habilidades, controles parciales. Todas estos elementos que les acabo de leer son pues herramientas de evaluación, ¿no? A través de qué productos, de qué elementos yo voy a valorar a lo mejor esta parte final, ¿no? Del proceso, porque también nos habla de ese proceso final, ¿no? ¿Qué se logró?
qué no se logró. Y a través de estas herramientas nosotros podemos observar pues cuáles han sido los aciertos, cuáles han sido los errores y pues establecer cuáles van a ser nuestras rutas de mejora. Y pues el propósito es ayudar a cada estudiante a avanzar desde su posición actual. Tiene que ver más con el hecho de ayudar a los aprendices en su crecimiento que con el catalogar sus errores, ¿no? Entonces, retomamos los mismos principios. Nos habla a partir de reconocer, ¿no? Cuáles son las capacidades de nuestro alumno y potencializar mal, no aprende, no, sino todo lo contrario, ¿no? Partir de lo que ellos tienen, de sus habilidades, aptitudes, aciertos para el crecimiento de ellos. El profesor modifica los contenidos, los procesos y los productos. Bueno, derivado a toda esta parte del proceso de la observación, del análisis, la reflexión, del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues el profesor puede modificar contenidos, puede modificar procesos y los productos finales, ¿no? Dependiendo del momento que sea su intervención, pues vamos a poder revalorizar cada uno de estos elementos. Cuando hablamos de el contenido, pues nos dice que es aquello que quiere que sus alumnos aprendan. A lo mejor nosotros dentro de una problemática, una situación, pues teníamos definido claro cuál era la finalidad, ¿no? De esa problemática. Sin embargo, pues igual, ¿no? Puede ser que durante el proceso, durante la interacción con los alumnos, podamos destacar o enfatizar otro elemento que sea más importante al que ya habíamos establecido a un inicio y poder hacer la modificación. Cuando hablamos del proceso, hace referencia a las actividades diseñadas para hacer que los estudiantes usen las habilidades básicas, dando sentido a las ideas esenciales. Todas aquellas actividades que realizamos durante el proceso, ya sea la investigación, ya sea la ejecución, ya sea el producto final, ¿no? Bueno, nos lleva al producto final. Podemos realizar los ajustes necesarios. Y cuando hablamos de productos, pues de igual manera, les decía, dentro del proceso puede haber alguna modificación, alguna variante que nosotros encontremos en ese momento y pues decidamos cambiar hasta el mismo producto, ¿no? Y amplían lo que se ha aprendido, ¿no? Cuando nosotros realizamos alguna actividad, bueno, en este caso ahorita que estamos trabajando por proyectos, pues cada proyecto nos va a arrojar un producto, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del instructivo, ¿no? Pero el instructivo le vamos a dar un sentido, una resolución hacia a lo mejor una situación, un conflicto, una situación diaria que ellos vivan. Y nuestro producto final, pues va a ser la elaboración de ese instructivo, ¿no? Pero a lo mejor en el transcurso damos cuenta que no es necesario y tenemos que revalorizar y a lo mejor ya no es algo escrito, sino a lo mejor lo llevamos a algo práctico. Cuando hablamos de la aptitud, es la destreza para registrar una habilidad o conocimientos concretos. Pues en esta parte tenemos que tener esa aptitud para nosotros, tener la capacidad de observación, ¿no? Identificar cuáles son esas habilidades o conocimientos que se requieren. El interés hace referencia a la curiosidad, afinidad o pasión de un niño por un asunto o habilidad determinada. Y el perfil de aprendizaje tiene que ver con el modo en el que adquirimos y asimilamos la información. Puede estar influido por las preferencias de nuestro intelecto, género, cultura o estilo, que no es propio a la hora de estudiar, ¿no? Entonces, todos estos elementos pues nos llevan a que cada uno de ellos pues pueden ser modificables dentro de nuestra práctica, ¿no? Y nuevamente pues nos permiten orientar. Cuando hablamos de esta parte, los profesores
Pueden adaptar uno más de los elementos curriculares, contenido, procesos, productos, basándose en una más de las características del estudiante, aptitudes, intereses, perfil de aprendizaje, en cualquier momento de la lección. Sin embargo, no es imprescindible modificar todos los elementos de todos los modos posibles. Hay que modificar un elemento curricular solo cuando se vea que el estudiante lo necesita. Estamos convencidos de que esta alteración aumenta la probabilidad de que el alumno comprenda ideas importantes y maneje habilidades esenciales de un modo más exhaustivo, ¿no? Entonces, no quiere decir que durante toda mi clase, todos los días, yo tengo que estar haciendo modificaciones, no. Dentro de nuestras habilidades como buenos observadores, pues tenemos que identificar cuáles son los momentos propicios o dónde surge la necesidad de hacer estas adaptaciones, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda. Ok. Todos los estudiantes participan en tareas adecuadas para ellos. Algunos estudiantes necesitan repetir determinadas experiencias para dominarlas, mientras que otros lo consiguen de una vez. El profesor de un aula diferenciada comprende que no está demostrado ningún respeto por sus estudiantes si ignora sus diferencias en el aprendizaje. Continuamente averigua lo que cada alumno necesita para comprender de manera eficaz e intenta siempre que pueda. Su manera de ser ecuánime con los aprendices consiste en honrar las diferencias y sus puntos en común, no tratándolos de modo idéntico. Un profesor de un aula diversificada se inspira al menos en 4 creencias. Cuando hablamos de esas creencias, nos hace referencia a que en esta parte, cuando hablamos de los estudiantes y que honramos las diferencias y nos inspiramos en estos 4 puntos, nos habla de la aceptación del nivel de aptitud de cada estudiante. 2, expectativas de crecimiento de todos los alumnos y apoyo constante en este proceso. 3, existencia de oportunidad para todos. 4, oferta para todos los estudiantes que implique un esfuerzo similar, ¿no? Hablamos de la aceptación, de las características de nuestros alumnos, de las expectativas de crecimiento y del apoyo constante que vamos a tener con ellos, que dentro de nuestra práctica pues vamos a brindar la oportunidad, ¿no? A todos, sin dejar ni excluir a nadie. Y pues que esta misma oferta implique el esfuerzo similar, ¿no? Dentro de nuestra práctica. Y estos 4 puntos que nos dan nuestras 4 creencias, pues hacen mucha relación a la inclusión. Ninguno de nuestros alumnos puede quedar fuera de este proceso, ¿no? Debemos de tener todas esas consideraciones y pues nosotros darnos a la tarea de analizar y de plasmar, ¿no? Esas necesidades y poderlas cubrir a partir de nuestra práctica. Y bueno, en este punto nos habla que el profesor y los estudiantes colaboran en el aprendizaje. Lo que les decía, ya el aprendizaje no es un aprendizaje unidireccional, sino ya es un aprendizaje colaborativo, ¿no? En el cual a través de preguntas, cuestionamientos, los estudiantes pueden llegar a formar parte, a dar su opinión, a hacer sugerencias. Entonces, ya no es solamente una práctica, ¿cómo se podría decir? Unilateral. Cuando hablamos del profesor equilibra los ritmos del grupo y del
individuo, ¿no? Se plantean dos objetivos para lograr este equilibrio de ritmos. Acelerar ese proceso al máximo, asegurando la comprensión auténtica y que el aprendizaje sea significativo. Cerciorarse de que tanto los alumnos como sus padres son conscientes de sus metas y progresos personales. Nuevamente, ¿no? Que el alumno conozca dónde quiere llegar a través de los objetivos, que el aprendizaje tenga una finalidad, o sea, significativo para ellos. Y pues bueno, brindar la informe o la información sobre el avance y seguimiento de los alumnos a los padres de familia y a los mismos alumnos. El profesor y los estudiantes trabajan juntos con un método flexible, en una gama de estrategias pedagógicas, como el director en una orquesta, que le ayuda a concentrarse en los individuos y en pequeños grupos, y no únicamente en la clase como conjunto. El objetivo es conectar a los alumnos con los conocimientos y habilidades, motivación acorde a sus posibilidades e intereses, ¿no? Y nos pone esta parte del director de una orquesta, ¿no? El director va dirigiendo a cada uno de los miembros de la orquesta que tocan instrumentos diferentes, ¿no? Porque tienen habilidades diferentes. Sin embargo, logran tener una buena sintonía. Bueno, en esta parte nos habla de dos esquemas para meditar sobre la diversificación. Recurre a un conjunto de estrategias docentes y organizativas. No se trata de diversificar todos los contenidos todos los días. Eso destruiría la unidad dentro de la clase. Selecciona momentos de la secuencia en los que diversifica la instrucción basándose en evaluaciones. Crea ocasiones para que los alumnos trabajen solo y también juntos. Un enfoque práctico. La diversificación es un mundo organizado y flexible de ajustar la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Es un conjunto de actividades donde el alumno puede realizar trabajos individuales, trabajos colectivos, trabajos prácticos, ¿no? Y eso es lo que nos permite, pues, también abarcar, dependiendo de las estrategias que nosotros apliquemos, utilicemos, pues nos va a permitir cubrir esas necesidades. Y a través de la organización de estrategias y contenidos. Cuando hablamos de la diversificación de la instrucción, es una respuesta de los alumnos, por los principios generales de la diversificación, tales como tareas adecuadas, grupos flexibles, evaluación continua y ajustes. Los profesores pueden diversificar contenidos, el proceso y el producto, de acuerdo con las aptitudes, los intereses y el perfil de aprendizaje del alumno. También cuando hablamos de los ambientes docentes que apoyan la instrucción diversificada, nos ponen este esquema o nos lo explican, la enseñanza y el triángulo del aprendizaje. Podemos considerar la enseñanza y el aprendizaje como un triángulo en el que todas las partes son necesarias para construir y sustentar el todo, ¿no? Y nos habla, y tenemos aquí el esquema del triángulo donde el profesor pues está en la parte de arriba, sin embargo la base pues son los estudiantes y el contenido, ¿no? Nos hace referencia a que al final de cuentas el contenido pues no sería nada sin el profesor y sin los alumnos, ¿no? El profesor es el que brinda el contenido y los estudiantes quien reciben, ¿no? El aprendizaje de ese contenido. Y viceversa, cada uno de estos elementos son esenciales para lograr este proceso de enseñanza. Y bueno, por último, hacemos un pequeño resumen breve de estos principios clave del aula diversificada. 1. El profesor sabe que es importante, lo que es importante, de cada tema. El profesor comprende y aprecia las diferencias entre los estudiantes. En el punto 1 nos hace referencia a que el profesor, a través de el conocimiento de su grupo, de sus alumnos, va a identificar cuáles son los elementos contenidos esenciales para cada uno de los temas que va a brindar.
A partir de eso, va a considerar todas aquellas diferencias que pueden presentar sus alumnos dentro del aula, para que no quede ninguno fuera. El punto 3 nos habla sobre la evaluación e instrucción son inseparables, ¿no? Ya lo platicábamos. Estas van de la mano. Siempre tienen que ser de forma constantes y nunca las vamos a poder ver de forma separada. El profesor ajusta el contenido, procedimiento y resultado. Dependiendo de la necesidad del alumno o lo que él llegue a detectar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues va a realizar las adecuaciones necesarias, recalcando que esto no tiene que ser siempre. Todos los estudiantes llevan a cabo un trabajo digno, ¿no? Hablábamos, el respeto a la dignidad de cada uno de nuestros alumnos por ser diferentes, por tener procesos de aprendizaje distintos, ¿no? Y gracias a ello, pues es que tenemos esta diversificación. En el principio 6, los estudiantes y profesores colaboran en la enseñanza, ¿no? Decíamos, ya no es unilateral, ya es un trabajo colaborativo en el cual el alumno se vuelve parte del mismo proceso de enseñanza. Metas de aula diversificada al máximo crecimiento y éxito individual, ¿no? Hablamos de establecer metas que exijan a nuestros alumnos ir más allá de sus propias, de la creencia de sus propias capacidades. Y el principio 8 nos habla de la flexibilidad, pues es el sello del aula diversificada. Estos dos este elemento, pues es, yo creo que uno de los más esenciales de las aulas diversificadas, la flexibilidad que nosotros tenemos y que nos da práctica según las necesidades de nuestros alumnos. Y bueno, con esta última diapositiva terminamos lo que corresponde a las aulas diversificadas. Antes de pasar al último tema, compañeros, bueno, no sé si hay alguna duda, pregunta, ¿alguien quiere hacer algún comentario sobre estos temas? Okay. Si hay alguien ahí o ya me quedé solita abandonada. Sí, aquí estamos, maestra. Sí, sí, estamos maestra. Ok, gracias. Déjenme buscar un videíto que es con el que quería iniciar esta parte. Denme unos minutos. Ay, aquí está. Ok, para dar inicio al último tema, compañeros, ya estamos por terminar, ya es un tema, pues no muy largo, pero sí es importante y considero que nos va a dar una apertura para poder hablar sobre la educación y la diversidad cultural. Es un video de Paulo Freire.
sobre la pedagogía del diálogo. Maestra, si se está reproduciendo algún video, no se ve, solamente los participantes. No sé si se tendría que revisar. Sí. ¿Y por qué me habla muy despacio? Iba parada. Ah, ¿No viste? No pones atención. no puse atención.
la lengua de México. Ya cuando quedan les pagan, lo que dice, y ahí pagan por ensayo y pagan por bailar. Les pues sí, pues me vaya un año. No, pues no quedó. Pierden la entonces pues tiene que dar cuenta de que sí va a tener la gente. No escucho nada, maestra. Maestra, no se ve el video. Ok, compañeros. Bueno, en esta parte no sé si alguien quiera apoyarnos con algunas opiniones sobre lo que nos destaca este video. No se escuchó el video, maestra. Maestra, no se escuchó el video ni se proyectó nada. Ah, ok, bueno, porque en mi computadora sí, corrió sin problema. A ver, No, maestra, solo nos apareció como una captura de pantalla. ok, a ver. Mm. Bueno, no sé si estén de acuerdo, lo vuelvo a colocar. Ahí ya nos aparece, maestra. A ver, le voy a poner play para ver si lo pueden escuchar. ¿Sí se escucha? Sí, maestra. Sí, maestra. ¿Sí logran escuchar el video y observarlo? Sí, maestra. Ok, bueno. Lo voy a dejar correr nuevamente, compañeros. Es que no me percaté de esa parte.
Maestra, perdón, no estamos escuchando el video. ¿No se escucha nuevamente? No, solo se ve. Ok, bueno, lo que voy a hacer va a ser, yo creo que se los voy a compartir en el grupo para que, bueno, puedan visualizarlo y ya también ya no quitarles más tiempo, porque ya nos excedimos un poquito. Bueno, esta parte del video o lo que nos refleja aquí Paulo Freire en la pedagogía del diálogo, pues nos hace referencia a cómo a través de la conquista de las diferentes culturas, fueron siendo apabulladas, desapareciendo, ¿no? Las culturas originarias por las culturas conquistadoras, ¿no? Un ejemplo aquí en México, cuando se vinieron a reestructurar, pues prácticamente todas nuestras creencias, ideologías, ¿no? Y cuando pasamos a este avance de la educación, ¿no? Del tema educativo, pues desapareció todo esto que tenía que ver con nuestra cultura original, ¿no? Para apropiarnos o darnos a conocer la cultura española. Aquí nos habla de otro tipo de culturas que pues también vivieron la misma situación y que estas culturas pues fueron desplazadas por las nuevas ideologías, ¿no? Y que al final del día pues quedan fuera de la práctica educativa y pues nos establecen dentro de su forma, de su cultura, sus ideales, pues establecen esta educación, ¿no? Donde dejan afuera lo que son creencias, lenguas, ¿no? Para formarnos de acuerdo a la ideología, ¿no? De estas culturas conquistadoras. Y pues bueno, en esta parte, bueno, en esta última diapositiva, que ya es el último tema que vamos a visualizar, nos habla sobre la educación y diversidad cultural por Carolina Irmas y Rosa Blanco. Ellas enfatizan, o a través de este diagrama que voy a colocar ahorita en pantalla. Ay, nos llevan a pues la importancia, ¿no? De retomar esta diversidad cultural dentro de nuestras aulas. Y nos dice que, pues bueno, en este texto las autoras analizan las diversas prácticas pedagogías, ¿no? En primer lugar nos hace referencia y nos explican cómo la diversidad cultural y racial eran una traba para el aprendizaje. No había una valorización de las culturas dentro de la educación.
y se busca el reconocimiento y pertinencia de la interculturalidad, el reconocer la existencia de las otras culturas. Y es por eso que dentro de la nueva escuela mexicana, pues retoman toda esta parte, ¿no? El rescatar esta diversidad cultural dentro de nuestra educación. Y pues aquí en el esquema nos habla de educar a la diversidad a través de la interculturalidad, que consiste en el reconocimiento pues de estas culturas que fueron pues dejadas o hechas a un lado, ¿no? Y esta interculturalidad se va a dar a través de la pertinencia, la inclusión y la convivencia. Cuando hablamos de pertinencia, pues hace referencia a la relevancia y significado que se les da, ¿no? A estas culturas. Nuevamente revalorizar y darle significado, ¿no? Que existen estas culturas y no las podemos dejar a un lado porque son parte de nuestra, pues de nuestra esencia. Cuando hablamos de convivencia, pues hablamos de enseñar sobre estas culturas para tener el conocimiento, ¿no? Y estas pues sigan trascendiendo. Y cuando hablamos de inclusión, nos habla de crear condiciones para mejorar el aprendizaje sobre estas mismas, ¿no? Y aceptar todas aquellas que dentro de las instituciones, ya hablamos de una diversidad cultural derivado a este problema de la migración, ¿no? Que ha sido algo muy constante. No sé si en donde están ustedes, pues ven, ¿no? Este flujo continuo de migrantes. Algunos solamente están de paso, otros pues se quedan, ¿no? En nuestros estados, forman parte de nuestras escuelas. Y de aquí viene pues esta parte también tan importante de diversificar, ¿no? De no hacer a un lado las culturas o la diversidad de culturas que llegamos a encontrar dentro de nuestras escuelas. Y cuando hablamos de inclusión, pues hablamos de la relación escuela-comunidad, ¿no? Que nos habla de incorporar los conocimientos de la comunidad, adaptar el currículum si fuese necesario y la enseñanza según el contexto, ¿no? En el que nos encontremos. Nos habla del siguiente foco, que son las prácticas pedagógicas y aprendizajes significativos, donde los alumnos son los protagonistas. Tiene que haber una vinculación con este contexto, con la cultura, con su originalidad, para que no se pierdan, pues, todas estas áreas culturales que a veces dejamos, ¿no? Como las lenguas podría ser. Y el uso y desarrollo de la lengua originaria, ¿no? A lo mejor aquí bueno, yo soy del Estado de México, no se da mucho esta cuestión del uso de lenguas. Sin embargo, pues también es importante que los alumnos conozcan, ¿no? Que hay una diversidad de lenguas, que no solamente existe dos lenguas, ¿no? El inglés y el castellano, sino que dentro de nuestra cultura existen o existían. Y pues bueno, la gestión institucional y cultura escolar pluralista, en donde el docente pues es activo, tiene un liderazgo y organización. Y pues hablamos de un diálogo intercultural, ¿no? Donde dentro de las escuelas nosotros pues desarrollamos la capacidad de interpretar o brindarles estos conocimientos de acuerdo a las culturas. Y pues obviamente aperturamos un diálogo en el cual no manejemos exclusión alguna en cuanto a la comunicación, ¿no? Por eso, bueno, era importante que pudiéramos proyectar el video, sin embargo, ahorita se los comparto para que quede un poquito más clara la parte de este diálogo intercultural, de la importancia de rescatar pues estas tradiciones, estas culturas y principalmente respetarlas, conocerlas y pues integrarlas dentro de nuestra práctica de acuerdo a la necesidad y contexto que tengan nuestros alumnos. Y en general, pues ese es el punto que nos habla, ¿no? Combinar esta educación y no dejar a un lado la diversidad que encontramos de culturas dentro de las instituciones, ¿no? Dependiendo de la zona que pertenezcamos, que seamos,
ahorita les reiteraba, ¿no? Esta parte de la migración de los inmigrantes, pues nos abre una gran puerta para revalorizar todas estas culturas, ¿no? Y que independientemente que podemos ser de culturas diferentes, no tiene que ser un motivo de exclusión, sino todo lo contrario, ¿no? Podemos hacerlos formar parte y conocer, ¿no? Y apropiar también esas nuevas culturas que a lo mejor en su momento pudiésemos desconocer. Y pues bueno, compañeros, por mi parte, esto sería pues todo comentario. Ok, bueno, creo que no hay dudas, no hay preguntas, comentarios. Pues de mi parte sería todo. Agradezco pues el tiempo brindado y pues espero que esto sea pues de mucha ayuda para su proceso. Muchas gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Bonita noche, gracias. Muchas Gracias, gracias, maestra. maestra. Bonita noche. Bonita noche. Gracias, maestra. Buenas noches. Gracias. ¿Qué procede?